Nunca miraron a Rick Ness a los ojos y le dijeron que había terminado. No es así como la gente en la industria minera suele dar malas noticias. En cambio, el mensaje llegó envuelto en conversaciones educadas, informes profesionales y recomendaciones tranquilas, que parecían razonables en la superficie, pero que en el fondo tenían el mismo significado. El reclamo se había agotado, la exploración estaba completa. Las cifras no justificaban más inversiones, y la decisión más inteligente, según todos los que lo rodeaban, fue marcharse porque simplemente no quedaba nada que valiera la pena perseguir. Rick Ness se negó a aceptar esa conclusión. Si bien geólogos experimentados, consultores, respetados, sofisticados, sistemas de escaneo y mineros veteranos, coincidieron en que el terreno había renunciado a todo lo que podía ofrecer. Rick seguía, regresando a la misma propiedad olvidada. Lo que finalmente descubrió no fue simplemente otra historia minera exitosa. Se convirtió en la notable historia de un descubrimiento de $126 millones que había estado escondido a plena vista, bajo 4 décadas de suposiciones erróneas, métodos de exploración incompletos y quizás la frase más costosa jamás pronunciada en la exploración de recursos: ya lo hemos comprobado. La verdad era muy diferente. Lo habían comprobado, pero nunca habían investigado como lo hizo Rick. Recogieron datos, perforaron agujeros, escribieron informes y llegaron a conclusiones, pero ninguno de ellos cuestionó si sus métodos eran capaces de revelar el yacimiento que buscaban. Rick abordó el terreno desde una perspectiva completamente diferente, negándose a asumir que los fracasos anteriores demostraron automáticamente la ausencia de oportunidades. En lo profundo de una formación geológica que toda la comunidad minera había abandonado gradualmente, Rick descubrió algo que obligó a los expertos a repensar todo lo que creían sobre la región. El descubrimiento fue tan extraordinario que los evaluadores independientes se negaron a basarse en una sola evaluación. Revisaron la evidencia repetidamente, probando cada cálculo y cada modelo geológico, hasta que estuvieron satisfechos de que las cifras podían resistir el escrutinio más profundo imaginable. El proceso de verificación ocurrió una vez, luego otra, y finalmente una tercera vez. Cada revisión arrojó exactamente el mismo resultado sorprendente. Cuando se presentó la valoración final ante los especialistas que habían pasado años insistiendo en que la propiedad no tenía futuro significativo. El silencio llenó la sala porque nadie podía explicar fácilmente cómo un depósito tan enorme había permanecido invisible durante tanto tiempo. Debajo de sus pies descansaba una formación valorada en aproximadamente $126 millones completamente intacta, sin ser tocada por equipos mineros y esperando pacientemente a alguien dispuesto a mirar más allá de la sabiduría aceptada. Esta es la historia de cómo Rick Ness encontró lo que generaciones de equipos de exploración no lograron descubrir. Es la historia de por qué los profesionales experimentados pasaron por alto repetidamente la misma oportunidad y por qué la perseverancia, la curiosidad y el pensamiento independiente a veces tienen éxito donde décadas de práctica convencional se quedan cortas. Más importante aún, recuerda a todos los mineros, exploradores y soñadores que un terreno abandonado no siempre significa un terreno vacío. Si es la primera vez que te unes a nosotros, estás exactamente en el lugar correcto. Este canal existe para descubrir la historia más profunda escondida debajo de los titulares, los descubrimientos de los que la mayoría de la gente solo se entera después de que la historia ya se ha escrito. Si disfrutas aprendiendo cómo ocurren realmente los avances notables, tómate un momento para darle me gusta a este video. Suscríbete al canal y quédate con nosotros, porque cada capítulo de este viaje se vuelve aún más fascinante a partir de aquí. Antes de que podamos apreciar la importancia de este descubrimiento, primero debemos comprender al hombre responsable de realizarlo. Rick Ness no hizo historia dentro de un laboratorio universitario rodeado de becas de investigación y equipo académico avanzado. No descubrió este depósito desde la comodidad de una sala de juntas ejecutiva, ni mediante modelos teóricos desarrollados
lejos de las realidades de la minería. Su descubrimiento se obtuvo en campos helados, excavaciones fangosas, interminables sitios de perforación y las condiciones implacables que definen la vida de las personas que pasan años escuchando lo que la tierra revela en silencio. Cada lección que Rick aprendió llegó una temporada a la vez. Cada éxito se basó en decepciones previas, reclamos fallidos e innumerables momentos en los que sus instintos lo llevaron hacia preguntas difíciles en lugar de respuestas cómodas. La tierra se convirtió en su maestra y, a diferencia de los libros de texto o las conferencias, exigía paciencia, resiliencia y humildad antes de revelar incluso sus más mínimos secretos. Rick Ness nunca fue considerado la persona más condecorada académicamente en esta historia. Su nombre no apareció en largas listas de publicaciones científicas, ni tampoco contaba con las prestigiosas credenciales que a menudo impresionan a los inversores y ejecutivos de la industria. En cambio, poseía algo mucho más difícil de adquirir, un instinto agudizado por años de errores costosos, lecciones difíciles y la determinación de seguir aprendiendo mucho después de que muchos otros se hubieran rendido. Esa intuición no se puede comprar, heredar ni enseñar dentro de un aula. Crece lentamente a través de fracasos repetidos, de decisiones difíciles que conllevan consecuencias financieras reales y de la voluntad de sobrevivir a la decepción sin permitir que destruya la confianza. Rick desarrolló ese instinto porque cada contratiempo lo obligaba a convertirse en un mejor observador en lugar de un soñador más cauteloso. Creció rodeado de las realidades de la minería, no de la versión glamorosa que a menudo se muestra en la televisión o se celebra en los documentales. Experimentó el lado de la industria donde los equipos se estropean sin previo aviso, los presupuestos desaparecen más rápido de lo esperado, el clima destruye cronogramas cuidadosamente planificados y meses de arduo trabajo a veces no producen casi nada a cambio. Esos años difíciles le enseñaron que la Tierra nunca recompensa solo el optimismo. Recompensa la atención cuidadosa, mucho antes de que las cámaras siguieran su trabajo o el público reconociera su nombre. Rick ya había pasado años estudiando en silencio el comportamiento del suelo bajo sus botas. Observó cambios geológicos sutiles que mucha gente ignoraba, comparó formaciones que parecían idénticas en la superficie, y poco a poco construyó una comprensión práctica que solo la experiencia directa podía proporcionar. Cada temporada añadía una pieza más a un rompecabezas que nunca dejó de intentar resolver. Los inicios de su carrera contenían muy poco glamour. Trabajó en afirmaciones que no lograban producir retornos rentables, invirtió en maquinaria que a veces se estropeaba en el peor momento posible y confió en interpretaciones geológicas que finalmente resultaron incorrectas. Esos fracasos le costaron tiempo, dinero y credibilidad, pero en lugar de permitir que la decepción lo definiera, decidió tratar cada error como otra lección que esperaba ser comprendida. La mayoría de las personas que se enfrentan a repetidos reveses acaban buscando excusas o alguien a quien culpar. Rick hizo algo completamente diferente. Cada vez que fracasaba un programa de exploración, volvía a la evidencia con aún mayor determinación, no para defender su reputación o proteger su orgullo, sino para comprender precisamente por qué el resultado se había desarrollado de la manera que lo hizo. Examinó cuidadosamente los registros de perforación, los estudios geológicos, los informes de muestreo y las observaciones de campo, buscando el mecanismo exacto detrás de cada error. Su objetivo nunca fue simplemente evitar que se repita el fracaso. Quería comprender el proceso lo suficientemente profundo como para que la próxima vez que se encontrara con condiciones similares, reconociera las señales de advertencia antes de que alguien más las notara. Ese compromiso incesante con el aprendizaje se convirtió gradualmente en su mayor fortaleza. Con el tiempo ese hábito lo guió hacia un reclamo que casi todos los demás ya habían abandonado. Rick había oído historias sobre la propiedad años antes de visitarla él mismo. Dentro de los círculos mineros regionales, la formación tenía una reputación desafortunada basada en decepciones tras decepciones, campañas de exploración fallidas y predicciones confiadas
que repetidamente no lograron arrojar resultados significativos. Llegó a ser conocido como exactamente el tipo de operador con experiencia en tierra que prefería evitar, o porque alguien tuviera pruebas absolutas de que no existían depósitos valiosos debajo, sino porque décadas de exploración infructuosa habían hecho que el riesgo financiero pareciera imposible de justificar. Las empresas con mayores oportunidades simplemente optaron por invertir en otros lugares en lugar de seguir gastando dinero en tierras que parecían decididas a decepcionar a todos los que las tocaran. En esa etapa de su carrera, Rick Ness no disfrutaba del lujo de alternativas infinitas. Sin embargo, años de reveses personales le habían dejado algo que muchos operadores exitosos habían perdido silenciosamente. Entendió que una historia llena de fracasos no prueba automáticamente la ausencia de oportunidades. A veces simplemente revela que todos han estado haciendo las preguntas equivocadas. Para Rick, una historia decepcionante nunca fue el final de la conversación. Fue el comienzo de una investigación mucho más importante. ¿Por qué todos los equipos anteriores habían llegado a la misma conclusión? ¿Estaban descubriendo la verdadera naturaleza del terreno o simplemente confirmando las suposiciones de los demás sin darse cuenta? Esas preguntas se convirtieron en la base de todo lo que siguió. Comprender este notable descubrimiento requiere comprender exactamente qué encontraron realmente los equipos de exploración anteriores, o más exactamente qué no lograron encontrar en repetidas ocasiones. Esa distinción finalmente se convirtió en la diferencia entre abandonar la propiedad para siempre y descubrir un depósito finalmente valorado en $126 millones. La formación había traído exploraciones intermitentes durante casi 40 años. El primer programa importante llegó equipado con la mejor tecnología disponible en su época, perforando una red sistemática a lo largo de la propiedad, recolectando muestras cuidadosamente documentadas y analizando los resultados de acuerdo con los estándares aceptados de la industria. Sus hallazgos mostraron una mineralización mensurable, pero las concentraciones parecían demasiado bajas y demasiado dispersas para justificar la enorme inversión requerida para la extracción comercial. Su conclusión parecía lógica. Los informes se completaron, archivaron y gradualmente se olvidaron a medida que la atención se centró en oportunidades más prometedoras. Años más tarde llegó un segundo equipo de exploración con equipos mejorados, un optimismo renovado y la confianza de que la tecnología moderna podría revelar algo que los estudios anteriores habían pasado por alto. Antes de comenzar su propio trabajo, revisaron cuidadosamente los datos anteriores y aceptaron su interpretación central como fundamentalmente confiable. Esa suposición dio forma a todo lo que hicieron después. Creían que cualquier mineralización económicamente significativa probablemente existiría como una amplia capa horizontal, ubicada a una profundidad moderada, por lo que diseñaron su programa de perforación específicamente en torno a esa expectativa. Su equipo confirmó rastros adicionales de mineralización, pero una vez más, las concentraciones parecían demasiado débiles para sustentar una minería rentable. Decepcionados, empacaron su equipo y siguieron adelante. Siguieron 2 campañas de exploración adicionales durante los años siguientes. Cada uno heredó no solo los informes existentes, sino también los supuestos subyacentes creados por cada investigación anterior. Buscaron en las mismas áreas generales, se basaron en estrategias de exploración casi idénticas, e interpretaron nueva evidencia a través del mismo marco geológico. Como era de esperar, llegaron a conclusiones casi idénticas, y encontraron rastros minerales dispersos que sugerían que podría existir algo valioso en las cercanías, pero nunca lo suficiente en los lugares correctos para justificar una inversión continua. Cuando finalmente terminó el cuarto programa de exploración, la propiedad se había ganado el equivalente geológico de una mancha permanente en su reputación. No se había demostrado de manera concluyente que fuera vacío, pero conllevaba algo casi peor: una larga y costosa historia de decepciones lo suficientemente convincente como para desalentar futuras inversiones, y al mismo tiempo lo suficientemente incierto como para que la cuestión nunca desapareciera por completo.
La mayoría de las empresas cerraron el expediente y buscaron en otra parte. Rick Ness hizo lo contrario. En lugar de aceptar los resúmenes escritos por equipos anteriores, se sumergió en todos los documentos disponibles relacionados con la propiedad. Estudió registros de perforación, informes de ensayos de laboratorio, estudios geofísicos, notas técnicas de campo, métodos de muestreo e incluso las observaciones más pequeñas enterradas en lo más profundo de apéndices olvidados, en lugar de buscar lo que los geólogos anteriores creían haber descubierto. Rick buscó lo que sus métodos nunca habían sido capaces de revelar en primer lugar, y esa diferencia finalmente lo llevó al extraordinario descubrimiento que lo cambió todo. No los resúmenes, los informes brutos reales, los registros de perforación, los resultados de los ensayos, los estudios geofísicos, las notas metodológicas. Los leyó como un detective Lee, un expediente de un caso sin resolver, no buscando lo que encontraron los investigadores, sino buscando lo que no estaban preparados para encontrar lo que sus métodos eran estructuralmente incapaces de detectar, qué suposiciones habían incorporado en su enfoque antes de que un solo taladro tocara el suelo. Y allí, en los datos brutos del estudio geofísico del tercer programa, enterrados en una nota a pie de página sobre una anomalía de lectura inexplicable que el geofísico principal había registrado y luego descartado como probable interferencia del instrumento Rick Ness, lo encontró. No el depósito. Aún no. Algo más importante que el depósito. Encontró la pregunta que nadie había hecho. La anomalía en la encuesta del tercer programa no fue aleatoria. No era ruido de instrumento. No se trataba de una irregularidad geológica sin importancia. Fue una señal estructural, débil, parcialmente oscurecido por las limitaciones de la metodología de la encuesta, pero lo suficientemente consistente en múltiples puntos de datos, como para significar solo una cosa para alguien que sabía lo que estaba mirando. Había algo allí abajo, algo más profundo de lo que cualquier programa anterior había sido diseñado para alcanzar algo que había estado oculto, no porque fuera pequeño, o difuso, o económicamente marginal, sino porque cada equipo que alguna vez lo había buscado había estado mirando en la dirección equivocada, en la profundidad equivocada con las herramientas equivocadas, guiados por una suposición sobre la geología de la formación, que era casi correcta, y casi correcta en la exploración. La geología es el tipo de mal más caro que existe. Rick no celebró cuando lo vio. No llamó a nadie. Se sentó con él durante 3 días, revisando los datos comparando la anomalía con todos los demás conjuntos de datos que tenía verificando la historia tectónica regional, mapeando la geología estructural de todo lo que rodea la formación, construyendo el caso desde cero. Porque en este negocio la diferencia entre una idea genuina y un error costoso a menudo se reduce a cuánto tiempo estás dispuesto a permanecer en la sala antes de comprometerte. Después de 3 días se comprometió. El descubrimiento que lo cambió todo. El plan de Rick no era complicado. Los planes complicados, según su experiencia, son gastar dinero sin encontrar nada. Planes simples ejecutados con precisión quirúrgica son la forma de encontrar lo que todos los demás pasaron por alto. Identificó 3 zonas. Objetivo específicas, todas ellas a mayor profundidad que cualquier programa anterior había perforado, todas ellas agrupadas alrededor de las coordenadas donde habían aparecido las lecturas anómalas en los datos históricos. Trajo un equipo de estudios geofísicos con equipos capaces de obtener imágenes electromagnéticas de penetración profunda, tecnología que no había estado disponible comercialmente cuando los programas anteriores realizaron sus estudios, tecnología que podría resolver estructuras del subsuelo a profundidades y densidades que habrían sido invisibles para cualquier metodología anterior utilizada en esta formación. El presupuesto de la encuesta era ajustado. Rick no operaba con dinero institucional ni respaldo corporativo. Estaba operando con una combinación de capital personal, un pequeño grupo de inversionistas que confiaban en su historial lo suficiente como para seguirlo en un reclamo más,
y el tipo de disciplina financiera enfocada que proviene de haber estado arruinado en este negocio antes y no tener interés en volver allí. El equipo de encuesta entró. El equipo fue desplegado. Los datos comenzaron a regresar. El segundo día el geofísico principal le envió a Rick un mensaje que no contenía ningún análisis ni lenguaje técnico ni interpretación preliminar. Contenía 4 palabras. Tienes que venir a ver esto. Llegó Rick. Él lo vio. Los datos de las imágenes mostraron una estructura geológica que ningún estudio anterior había resuelto. Una profunda concentración vertical de mineralización de sulfuro, asentada en una trampa estructural formada por la intersección de 2 sistemas de fallas que la geología regional había documentado pero que nadie había pensado nunca conectar con el potencial de la formación. No era una amplia capa horizontal de material de baja calidad. Era un cuerpo concentrado orientado verticalmente de material de alta calidad que se encontraba a una profundidad que estaba completamente por debajo del rango objetivo de todos los programas de exploración anteriores. Los equipos anteriores no habían encontrado nada porque no había nada. No habían encontrado nada porque habían estado mirando el techo de un cuyo piso lo contenía todo. Rick trajo a un contratista de perforación. Se centró en las 3 zonas identificadas por el estudio geofísico. El primer agujero alcanzó la mineralización exactamente a la profundidad que las imágenes habían predicho. El segundo hoyo lo confirmó. El tercer hoyo, el que cruzaba la parte más profunda y concentrada de la estructura, arrojó resultados de análisis que el contratista de perforación describió más tarde en un momento de eufemismo profesional como no lo que esperábamos. Lo que esperaban basándose en la historia de la formación era marginal. Lo que obtuvieron fue excepcional. Mineralización de oro y cobre de alta ley, distribuida consistentemente a lo largo de todo el intervalo objetivo, con leyes que excedieron el umbral para el desarrollo comercial, por un margen que hizo que la economía no solo fuera viable, sino también convincente. La evaluación independiente de recursos duró 6 semanas. Se utilizaron datos de los 3 pozos de perforación, el estudio geofísico completo, los datos históricos reinterpretados a través del nuevo modelo estructural y la metodología estándar para la estimación de recursos en este tipo de depósito. La cifra que produjo fue de $126 millones. No es una proyección ni el mejor de los casos. Una estimación de recursos conservadora y verificada de forma independiente, basada en la intersección de múltiples conjuntos de datos, todos ellos apuntando a la misma conclusión. Había $126 millones en riqueza mineral en un terreno que 4 programas de exploración separados, que abarcaban 4 décadas, habían clasificado colectivamente como no dignos de ser perseguidos. El mundo minero no reaccionó lentamente. A las 72 horas del anuncio, la formación que había pasado 4 décadas acumulando una reputación de decepción se había convertido en el activo mineral no explotado del que más se hablaba en la región. Las publicaciones de la industria publicaron artículos de análisis. Los inversores institucionales hicieron consultas. Los operadores que anteriormente se habían negado a examinar el reclamo porque el historial lo hacía fácil, de repente se hicieron preguntas muy diferentes. Rick Ness, cuando se le contactó para hacer comentarios, dio el tipo de respuesta que suelen dar las personas a las que les han dicho que estaban equivocadas durante años cuando el terreno finalmente confirma lo que siempre creyeron. Dijo que los datos nunca fueron el problema sino la interpretación. Wee dijo que estaba contento de haber confiado en los datos, la lección, el legado, la historia real. Hablemos de lo que realmente significa esta historia, porque el número no es el punto. $126 millones es una cifra notable. Es un número que cambia la vida de Rick Ness y de todos los que lo respaldaron. Pero si nos alejamos de esta historia hablando solo del dinero, nos hemos perdido el descubrimiento dentro del descubrimiento, y ese vale considerablemente más. Lo que hizo Rick Ness no fue encontrar oro. El oro ya estaba ahí. Lo que hizo Rick Ness fue encontrar la pregunta que 4 equipos anteriores nunca habían hecho.
Y ese es un tipo de logro completamente diferente, porque es repetible, porque se puede enseñar, porque está disponible para cada persona que esté dispuesta a hacer el trabajo que el equipo anterior decidió que ya se había hecho. Piensa en tu propio campo. Piensa en tu propia industria. Pensemos en las afirmaciones que el consenso ha descartado las cuestiones, que la memoria institucional dice que están resueltas los espacios de mercado, que la sabiduría convencional dice que están saturados los problemas que 3 intentos creíbles ya no han logrado resolver. Piense en todos los datos que se han recopilado, archivado y olvidado, porque el equipo que los recopiló llegó a una conclusión. Y la conclusión parecía razonable. Y todos los que vinieron después heredaron esa conclusión sin volver jamás a la materia prima para construir la suya propia. Los 126 millones de dólares no estaban en ese terreno porque estuvieran escondidos. Estaba allí porque las herramientas que se utilizaron para encontrarlo no estaban diseñadas para mirar dónde realmente estaba. Ese es un problema de metodología. Y los problemas de metodología no son evidencia de ausencia, son evidencia de limitación. Y las limitaciones, a diferencia de la realidad geológica, se pueden cambiar. Rick Ness cambió la metodología. Volvió a los datos sin procesar. Separó lo que los equipos anteriores habían encontrado de lo que sus métodos habían sido capaces de encontrar. Hizo la pregunta que nadie había hecho, no, porque fuera más inteligente que todos los que lo precedieron, no porque tuviera mejor tecnología o más dinero, o credenciales superiores, sino porque estaba dispuesto a permanecer en la sala el tiempo suficiente para hacerla. Esa es la metodología completa. Ese es todo el secreto. No hay información de propiedad. No existe ningún don que no se pueda enseñar. Simplemente existe la voluntad de hacer el trabajo que todos los demás decidieron que ya se había hecho. En cada campo, en cada disciplina, en cada área del esfuerzo profesional, que se basa en la evidencia y la interpretación, hay formaciones que han sido investigadas y abandonadas. Hay cámaras llenas de valor que la metodología estándar nunca fue diseñada para alcanzar. Hay preguntas que el consenso ha decidido que no es necesario plantear sentados en silencio bajo décadas de suposiciones erróneas, esperando a que aparezca la única persona que esté dispuesta a volver al principio, leer las notas a pie de página, notar la anomalía que todos los demás descartaron y permanecer en la sala el tiempo suficiente para comprender lo que realmente les dice. La ausencia de un descubrimiento previo no es prueba de nada. Es solo una prueba de los límites de los métodos que se utilizaron para mirar cambiar el método, profundizar, preguntar qué era estructuralmente incapaz de ver el enfoque anterior y luego quedarse en la habitación con la paciencia y el rigor y el tipo específico de terquedad que se niega a heredar el callejón sin salida de otra persona como propio hasta que lo veas. Rick Ness lo vio. 4 programas se lo perdieron. Un hombre regresó. Un hombre leyó la nota al pie. Un hombre confió en la anomalía que todos los demás habían descartado como ruido. El resultado fue 126 millones de dólares. Tu formación está ahí fuera. Su nota a pie de página está esperando. Su anomalía ya fue registrada por alguien que no sabía lo que estaba mirando y la archivó en un informe que nadie ha abierto en años. La única pregunta es si estás dispuesto a volver atrás y leerlo. Nos vemos la próxima semana. Profundiza.